Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. ¿Verdad, doctor Elizondo Mayer Serra? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, qué gusto estar aquí con tu público. Muchas gracias. No, hombre, por supuesto, con el público primero que nada. ¿Por qué no le entramos al tema de los científicos, que tantas olas ha hecho, tanta espuma y tanto ruido? Porque estamos todos muy preocupados. Hoy viste la reunión que tuvieron los 31 señalados, donde hay exfuncionarios, el exdirector de CONACYT, Enrique Cabrero, gente de su cuerpo administrativo, la señora Julia Tagüeña, la directiva o presidenta del fondo de del foro consultivo en ciencia y tecnología, etcétera, que está siendo señalado y acusado de haber malversado fondos, haber utilizado fondos de procedencia ilícita. Los acusan de delincuencia organizada, de peculado, en fin, no sé de cuántas cosas. Hoy fueron a ver al presidente de la Suprema Corte y le dijeron: doctor Saldívar, ministro Saldívar, haga algo, no puede ser, esto es un acoso. Es un tema, sin duda, que ha irritado a la élite cultural, a la comunidad académica, intelectual y a la comunidad científica. Así es, Pepe. Mira, debería de irritar a cualquiera que cree que los conflictos en una democracia se deben de resolver con base en lo que dice la ley. Lo más preocupante de todo esto, y lo describió muy bien ayer el exministro Cosío en un artículo en El País, es el uso de una ley de excepción. Se llama Derecho Penal al Enemigo, es pregunta. Exactamente. Y la premisa del exministro Cosío es que en los regímenes autoritarios hay algo que se llama el derecho del enemigo o al enemigo. Cuando usas el sistema penal de forma diferenciada para atacar a tu adversario, por la razón que sea, porque es negro, porque es blanco, porque es judío, porque piensa de otra forma que tú, porque no usa turbante, porque usa turbante, por lo que tú quieras. Se arma todo un cuerpo legal o una interpretación del cuerpo legal en contra de tu adversario, en contra de tu enemigo. El sistema judicial mexicano tiene un enemigo que es el crimen organizado, y todo el régimen de garantías que se han construido en la Constitución mexicana, en la Constitución liberal, se derrumba cuando eres acusado de crimen organizado. Pero explica muy bien el artículo. Este es un concepto que no es de que se reunieron tres para hacer algo delictivo. Hubo un delito, y en este caso el de lo que están acusando es de recursos de procedencia ilícita. Uso de esos recursos, claro. Exactamente. Y de lo cual desprenden delincuencia organizada. Y de ahí desprenden la delincuencia organizada, pero tienes que poder definir con claridad ese delito. Y aquí de lo que estamos hablando, Pepe, y lo ha dicho ya mucha gente, es de recursos que el Estado por ley, el CONACYT por ley, le dio a esta asociación civil que no es propiedad de privados. ¿Te refieres al fondo? Al foro. Al foro. Y esta asociación, que es propiedad de distintas instituciones, como un órgano de consulta y de apoyo en la política científica y tecnológica, gastó ese dinero. Hay hasta empresarios ahí metidos. Hasta empresarios. Gastó ese dinero. Ese dinero lo gastó, pues, de acuerdo a sus estatutos, con ciertos proyectos, nos pueden gustar o no, pero lo gastó en sus actividades. Eso de entrada no es crimen organizado, porque el origen de estos recursos es el presupuesto público. Entonces pasamos al siguiente tema. Hubo malversación de fondos, porque la gente está asumiendo que, bueno, a lo mejor no es crimen organizado, pero se robaron la lana. Bueno, esa lana está perfectamente auditada, y en la acusación que se le hace, que se ha hecho público, Animal Político puso alguna resumen de la acusación, pues es genérico. Ustedes usaron mal esa lana. No se acusa a fulano de haberla metido en su cuenta o de haber comprado un coche que se llevó. Es totalmente genérico. Y eso es donde se están violentando los principales principios del derecho penal, que el derecho penal tiene que ser muy específico. Si lo que está en juego es tu libertad, no se puede meter a alguien por una suposición, tiene que estar perfectamente documentado. Y este principio, que el presidente lo dice con mucha claridad y muy bien, del que nada debe, nada teme, pues la mala noticia en este país, Pepe, es el 6% de los presos están esperando sentencia, Pepe. No sabemos si son culpables o no. Entonces tú no puedes meter a la cárcel a alguien más que si hay un riesgo claro de algo.
de daños a terceros, está muy claramente estipulado en la Constitución. Entonces yo creo que aquí hay una verdadera desproporción por parte de la autoridad. Hay un tema que es muy importante y lo he escuchado no una sino varias veces. Cuando se mete la política en la justicia, ya no hay justicia. Ese es exactamente el fondo del problema. Aquí, según lo han narrado ya varios articulistas, Riva Palacios entre otros, pues parecería que hay un conflicto personal entre la actual directora del CONACYT y Julia Tagüeña, que ambas vienen de padres republicanos. De la directora del foro, sí. La directora del foro, que fue además directora general adjunta en el CONACYT del doctor Enrique Cabrero. Entonces, en esa historia parecería que hay rencillas personales que ahora están ventilando. Yo creo que la directora del CONACYT convenció al presidente de una aventura que si el presidente lo hubiera estudiado con cuidado, el presidente está yo creo convencido que se robaron el dinero. No hay ninguna evidencia. Ahora, aquí de hay eso. un asunto que tiene que ver con la austeridad. La política popular en este momento de la Cuarta Transformación es ahorrar en lo que se pueda, porque hay prioridades. Y precisamente el financiar la operación de un foro consultivo en materia de ciencia y tecnología no es una prioridad, queda evidente. Entonces, lo que hizo Álvarez Bulla, el CONACYT, fue no darle los recursos que correspondían ya a 2019, 2020, porque la orden es la austeridad. Y al haber habido protestas, haber acudido ante la Suprema Corte de Justicia, haber avalado el derecho que les compete, que les corresponde, etcétera, porque se trata de un presupuesto etiquetado y asignado, entonces en contra dicen, claro, este dinero lo usaron para viajes, para lujos, para... Pues mira, es que vamos a empezar por lo primero, que tienes razón. Y la otra parte del conflicto es, este dinero por ley se le tenía que ir al Foro de Ciencia y Tecnología. ¿Es una buena o mala ley? No sé, pero eso es lo que dice la ley. Y donde viene el pleito ya, digamos, de esta administración es... Político, la directora de CONACYT por austeridad o porque le dio la gana, porque también esta de la austeridad es bien selectiva. Por ahí salió hace algún tiempo, recordarás, los menús de los comedores de CONACYT, no muy austeros, sino muy republicanos. Pero en fin, dejemos eso a un lado. La directora de CONACYT dice, pues yo no te lo voy a dar porque no quiero. Y la ley dice una cosa. Pero entonces ahí incurren desacato. No, entonces, pero hay un paso previo. El foro dice, no me lo vas a dar, está en la ley. Y hacen un proceso legal donde el juez acaba diciéndole a la directora de CONACYT, se lo tienes que dar. Y la directora de CONACYT dice, no lo voy a dar. Hay una resolución para que esté obligado a darla. Que esté obligado a darla. Y ella, al no responder esa obligación... sí, nos vamos a llevar así. Incurre en desacato. No, pero entonces la respuesta es, nos vamos a llevar así, entonces ahí te va la acusación penal. Claro. Que ahí es cuando entra la acusación penal. Ahora, el siguiente tema es, ¿para qué se gastó ese dinero? Pues está auditado. Nadie ha dicho que fulano de tal se llevó ese dinero a la bolsa. Lo usaron para viajes. Imagínate, Pepe, si en la administración entrante llega alguien aún más austero que este y dice que los cancilleres no deben de viajar en el extranjero y entonces van a querer meter a la cárcel al canciller y a todos los que usaron recursos públicos para hacer sus viajes en el extranjero. Hoy son legales esos viajes, están justificados, se auditan, espero que se auditen y se auditen salgan limpias esas auditorías de cuando el canciller va a Nueva York, a París, es su trabajo, creo que está bien que vaya de viaje. En las administraciones previas se entendía que parte de la labor de la ciencia es intercambiar, conocer, encontrar espacios, que a veces son muy útiles. Va un directivo del CONACYT a tal universidad y consigue una rebaja importante en las colegiaturas para los mexicanos que estudian ahí. Es parte del trabajo. Y eso lo están así como bulto diciendo, eso es corrupción, no hay nada que se haya probado de que alguien se robó esa lana. La casa famosa, sé que ya casi no tenemos tiempo, la casa famosa en Coyoacán, es una casa de la asociación, se usa para los trabajos de la asociación. Del foro. Del foro, que es una asociación civil. Sí. Entonces no es que alguien esté usando esa casa para vivir con sus amigas, no, es una casa con uso institucional. Carlos, estupendo el análisis porque nos orienta. Toda vez que es un tema al que se ha referido ya el presidente en varias ocasiones, hoy les manda a decir un mensaje muy claro.
Hombre, el que nada debe, nada teme. Si no cometieron ustedes ninguna irregularidad, no se preocupen, porque este no es un asunto de atacar a la ciencia o la comunidad de investigadores. No, este es un asunto de corrupción. Y vamos a buscar dónde están los temas y los pecados de la corrupción. Cuando entraste a la cabina, traías bajo el brazo un libro del muy querido amigo Jesús Silva Herzog Márquez. El libro se llama La Casa de la Contradicción. Se me ocurrió la brillante idea de llamarle a Washington, a Jesús, y que platiquemos tú, él y yo sobre este libro que acaba de darse a conocer. Es, digamos, el libro más reciente, por no decir el último, porque el último es el último que escriba. No vamos a ponerlo así, Paul fue a escribir otro libro a Washington. Claro, pero es el más reciente libro, La Casa de la Contradicción. ¿Te quedas un minuto para hablar con Jesús? Hasta más. Correcto, claro, ve burro y agarra viaje. Exacto. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, hoy lo estamos buscando con un interés enorme, por supuesto saludarlo, pero para comentar con él este libro que traías hoy bajo el brazo, y yo también, que se llama La Casa de la Contradicción, que según Roger Bartra, de larga trayectoria, dice, es un ensayo sobre la frustración democrática. Vamos saludando a Jesús. Allá son las 7 de la noche con 50 minutos en la capital de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jesús? Aquí está Carlos Elizondo Mayer Serra. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, pues qué alegría platicar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Qué gusto. La oportunidad nos la brindas tú al acceder a conversar con Carlos, que ya tuvo oportunidad de darle una primera ojeada, dar el primer golpe a tu libro, La Casa de la Contradicción. Carlos, platícale, pues no te quedes callado. Pues estoy muy apenado. No seas tímido. Soy muy tímido porque no he acabado de leer el libro, como te dije. Pero lo que llevo, Chucho, no, primero muchas felicidades. Es un libro muy valiente, es un libro muy personal. Se ve tu voz con mucha firmeza. Creo que es el resultado de mucho tiempo de maduración, de muchos conceptos. La primera parte que ya leí sobre la democracia me parece muy buena. Realmente cualquiera que lea esto saldrá pues muy desubicado sobre qué es esto de la democracia. Y la frustración de la democracia. Pero muy claro sobre lo difícil que es construir, los errores que hemos cometido, y pues el resto del libro tiene que ver mucho con quien ahora ocupa nuestra casa democrática, ¿no, Chucho? Sí, creo que un poco el intento es para tratar de entender dónde estamos. Yo creo que tenemos que irnos un poco para atrás y en primer lugar darnos cuenta que una de las razones por las cuales las democracias funcionan mal es que no se entiende qué son las democracias. Entonces, o le pedimos demasiado a la democracia o no le exigimos lo que tiene que pedírsele a ese régimen. Y creo que hemos vivido bajo dos simplificaciones que nos han hecho mucho daño. Creo que la primera simplificación del 2000 al 2018, para ponerlo, digamos, en ese bloque, acentuó mucho el punto de la aritmética electoral, con esta perspectiva de que si sabíamos contar bien los votos, ya se resolvía todo se iba a acomodar. Y en ese aspecto llegamos, creo que con gran ingenuidad, a la alternancia en el año 2000. Y ahora, pues la otra simplificación es que tenemos a un pueblo encarnado en un gran líder histórico que tendría ya la capacidad de resolver todos los problemas. Mi argumento es que no se puede, ni con esa visión liberal que tiende a ser oligárquica, ni con esa visión populista que tiende a ser autoritaria. Necesitamos hacer esos puentes que reconocen la necesidad de la fricción que existe en todo régimen político democrático. ¿Por qué dices, Jesús Silva Herzog, por qué dices que López Obrador ni es juarista ni es de izquierda? Bueno, el presidente constantemente evoca la historia. Creo que uno de los contrastes importantes de la figura de López Obrador frente a sus
predecesores es que no está viendo lo que dice la OCDE, ni le importa lo que dice la prensa internacional. Lo que le importa es su legitimidad histórica y su filiación con esos héroes que pone siempre detrás de sus conferencias mañaneras. Y yo creo que en López Obrador hay una gran distancia de esos referentes que él menciona. A mí me parece que López Obrador no es un político juarista, que no es un político maderista y que no es un político cardenista. No tiene, por ejemplo, lo vimos hace un par de días, en el festejo de la consumación de la independencia, ¿quién es uno de los oradores oficiales? Pues el representante del Papa Francisco. Esa es una transgresión brutal de esa separación franca, muy estricta que debe haber en un Estado laico y que haría que Benito Juárez se revolviera en su tumba. ¿Cómo es posible que en el Palacio Nacional, en la Poder Civil, se invita a este representante del poder religioso para dar un mensaje? No es tampoco un maderista quien pues rechaza las instituciones electorales como lo ha hecho una y otra vez el presidente López Obrador y que se acerca tan íntimamente al ejército mexicano como su gran aliado político. Si algo abominaba Francisco I. Madero era el militarismo político que sostenía la dictadura porfiriana. Entonces, ¿cómo puede haber ahí un liderazgo maderista cuando lo que vemos constantemente es un gobierno que entiende que su columna vertebral es ese pueblo uniformado que es el ejército? Y yo diría también, Pepe, que no tiene vínculo con la trayectoria, con la tradición cardenista, porque el gobierno de Lázaro Cárdenas era un gobierno con un gran sentido de Estado, que construyó sobre todo estos interlocutores a través de las corporaciones, en donde el Estado mexicano tenía que tener esas columnas sectoriales que eran la base de su poder popular. Y lo que ha hecho López Obrador es dinamitar esas interlocuciones, porque lo que le interesa al presidente López Obrador es esa transferencia directa de su generosidad a los bolsillos de sus clientes. Me parece en ese sentido que todas esas credenciales históricas que pretende presentar el presidente López Obrador, pues no se sostienen. Ahora, tú discutes al principio del libro, y lo dijiste ahorita, esta, digamos, insatisfacción que puede generar o que genera la democracia, porque por un lado, digamos, en una visión muy estrecha, aritmética, decías hace un momento, pues lo único que es la democracia es la posibilidad, como citas tú a Schumpeter, de poder echar a los gobernantes que no nos gustan. Poderlos echar sin sangre, sin violencia, no nos gustan, se van. Y con eso estamos mejor que en cualquier otro régimen, porque echar dictadores en regímenes autoritarios es un problemón y los dictadores luego se vuelven locos y no hay nada que hacer con ellos. AMLO, paradójicamente, o no paradójicamente, es el resultado de que los mexicanos se hartaron de una serie de políticos y lo trajeron a él. Pero él ve la democracia de una forma distinta. Recuperando a otro de los autores que citas, Rousseau, pues él se siente que es el representante del pueblo, él habla por el pueblo, él es la unidad de los mexicanos. Y sin embargo, como también discutes, pues eso no existe. La democracia es la muestra de que si uno saca 53% del voto, que 47% de los mexicanos no están contigo, no hay tal unidad. Incluso discutes esta cosa, quedas desnudo. Si antes el cuerpo del rey era el poder político, ahora ya no hay esa cosa. AMLO está queriendo, el presidente está queriendo reencarnar eso. ¿Puede funcionar en una sociedad como la mexicana hoy? Pues mira, creo que funciona en estos momentos en la medida en que el presidente López Obrador sigue siendo un presidente popular. En la medida en que, a pesar de lo que podríamos decir son objetivamente sus resultados, que creo que es muy difícil defender su desempeño económico, su desempeño para darnos tranquilidad, seguridad, en la pandemia pues no hay mucho de qué enorgullecerse. El presidente sigue siendo un presidente popular, no extraordinariamente popular, pero es un presidente con respaldo. Y yo creo que ahí tiene que ver algo
que no es nada despreciable, Carlos, que es un talento de identificación, en donde podría haber un juicio, de hecho las encuestas lo muestran, un juicio muy crítico al desempeño del gobierno y sin embargo un respaldo al presidente. ¿Qué es lo que me parece que dicen estos encuestados? No me gusta mucho lo que está haciendo el gobierno, pero lo siento mío. Me siento mucho más cerca de lo que me sentía con los panistas o los priistas. Hay algo en donde puedo verme yo reflejado como en un espejo en la manera en que habla el presidente, en la manera en que expresa las antipatías que yo también seguramente siento. Entonces, ese anhelo de identificación, que esa es una visión muy romántica de la política, lo logra con mucho talento y hasta el día de hoy el presidente, y me parece que entenderlo implica reconocer esta capacidad que hasta el momento conserva el presidente. Ahora, Jesús Silva Herzog Márquez, adversarios no te faltan y aplaudidores del presidente menos. Ellos dicen que tú con este ensayo estás renovando tus credenciales anti-López Obradoristas. ¿Qué te parece? Pues mira, yo pediría que lean el libro. Este es un libro muy crítico del presidente López Obrador, sin duda. Me parece que su estilo de liderazgo, que el régimen con el que fantasea representa un gran peligro para la salud del pluralismo mexicano. Pero al mismo tiempo, este es un libro que va más allá de López Obrador, que me parece que encontrarán también muy desfavorables los defensores del régimen previo. Yo creo que ese es el punto que debemos hacer, Pepe, y es que la crítica de López Obrador no puede estar basada en una especie de nostalgia de la maravilla de política que teníamos en noviembre del 2018. No la teníamos. Teníamos un sistema pluralista, democrático, muy defectuoso, con enorme violencia, con grandes concentraciones de poder y beneficio para los grupos económicamente favorecidos en el país, con una corrupción inaceptable. Y en ese sentido, bueno, pues sí puede ser muy crítico del López Obradorismo, pero creo que es también igualmente severo con quienes lo precedieron. Roberto Zamarripa del periódico Reforma te hizo una entrevista, bueno, muy buena entrevista, como le estamos haciendo en este momento con la ayuda, el apoyo de Carlos Elizondo Mayer Serra, y te hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Dice Roberto Zamarripa: venimos de un neoliberalismo rapaz, con poderes fácticos que intentaron aprovecharse del Estado, y pasamos a un populismo que empieza a ser dinamitado en sus instituciones, según tú defines. Y te pregunta, ¿estamos en una democracia sin Estado? Me parece que ese ha sido el drama histórico de México. Hoy estamos en fiestas de Bicentenario. Creo que cuando hablamos de la democracia mexicana tenemos que hacernos cargo de que en esos 200 años en que México ha sido formalmente un país independiente, no ha logrado lo elemental que es construir una plataforma de Estado. Y yo creo que esa es una leyenda que trato de cuestionar en el libro, porque muchos lectores de la política mexicana y del régimen de la posrevolución, del régimen priista, dijeron: México construyó un Estado poderosísimo. En eso llegó a creer incluso Octavio Paz. Yo creo que se equivocó. El régimen de la Revolución Mexicana no construyó un Estado fuerte, construyó un grupo político con gran fuerza y con gran capacidad. Pero lo que estableció no fue un pavimento de Estado en donde pudiéramos nosotros decir: aquí hay una serie de leyes que se acatan, una serie de normas que se obedecen, e independientemente de cómo se eligen a los gobernantes, aquí hay una cierta regularidad que está por encima de los caprichos. El régimen priista no construyó un Estado fuerte, y ese sigue siendo
el gran problema que tenemos en México, que hace pues que no tengamos tranquilidad cuando salimos a muchas de las carreteras de nuestro país y que existe, por lo tanto, una sensación de que estamos a la intemperie. Pero es por eso, creo yo, Chucho, es por eso que al final de cuentas los resultados de López Obrador, de la elección de López Obrador, se pueden parecer más de lo que hoy quizá vemos de los gobiernos anteriores. Y vayamos a un elemento que criticas y lo repitiste acá, de la democracia liberal o la democracia no liberal, la violencia. Pues la violencia hoy está incluso peor que entonces. Este va a ser el presidente que más muertos haya acumulado en los primeros 3 años de su administración. Y al paso que vamos, será el presidente con más homicidios en su sexenio. Entonces, frente a la retórica del cambio, del humanismo, la falta de Estado y un presidente que incluso lo poco que se tiene de Estado lo va dinamitando en el camino, pues nos augura que muchos de estos problemas que señala sobre la democracia del 2000 al 2018, pues las vamos a ver o magnificadas en este sexenio o en el siguiente. Porque si hoy hay un gobierno con capacidad de ponerle límites en términos fiscales a las élites económicas y que lo celebro, depende de la voluntad del presidente, no de que se estén construyendo esos cimientos estatales que darían regularidad en ese sentido hacia adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Carlos. Me parece que en el discurso de López Obrador, sobre todo en su momento opositor, había un tino crítico muy agudo, tenía esta capacidad de hacer la denuncia de lo que estaba mal, de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción, de la violencia, pero creo que no hizo un diagnóstico, es decir, identificar por qué existen todos esos problemas. Y en términos de seguridad, pues su propuesta es que en la medida en que haya un hombre moral, un santo en la presidencia de la República, un hombre virtuoso, esa virtud iba a bañar la conciencia de la nación para que no hubiera ningún motivo en los mexicanos para delinquir. Es esta, digamos, república de la virtud en la que cree Andrés Manuel López Obrador, que no consiste en un ataque a el problema de la inseguridad a través de los instrumentos del Estado. Y por eso piensa que la entrega de una cartilla moral, por una parte, y por el otro lado, la concesión del poder al ejército, va a ser la solución de esto que sigue siendo la necesidad de construir, así sea tan tarde, el Estado mexicano. Pues Jesús, te queremos agradecer muchísimo la oportunidad de haber participado en esta entrevista, esta conversación, para hablar de tu libro, La Casa de la Contradicción, tu libro más reciente, que me comprometo y creo que varios quienes nos acompañan estarán de acuerdo, hay que leer para entender. Te agradecemos muchísimo, pensamos nosotros que la Cuarta Transformación hay que entenderla a fondo para poder luego, no hoy, pero luego tratar de entender si esta Cuarta Transformación va a prosperar más allá de Andrés Manuel López Obrador o tendrá un final cuando ya López Obrador no esté en la boleta electoral para elegir presidente o presidenta de la República. Ya comentaremos, hay tiempo, y de antemano muchas gracias a Carlos Elizondo Mayer Serra también por haber estado contigo, me dio mucho gusto verlos a ambos. Un gusto enorme, Pepe, muchísimas gracias Carlos, un gustazo. Gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias Jesús, gracias Carlos. Valió la pena, el esfuerzo. Ahora hay que acabarlo de leer. Ahora hay que acabarlo de leer y seguirle dando hilo a la hilacha. Exacto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.